Buenas tardes, estudiantes. Nuevamente un gusto poder saludarlos. Esperemos que se encuentren bien y podamos llevar adelante esto de la mejor forma posible. En esta ocasión, nosotros vamos a trabajar las características del sistema democrático. En este cuarto texto que les voy a entregar a ustedes de la asignatura, que esperamos puedan desarrollar de la forma más adecuada. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿De qué forma nosotros vinculamos los fundamentos éticos de los derechos humanos? Vamos a explicar bien en qué consiste ello, con el sistema democrático, es decir, de qué forma se relaciona la democracia con el respeto y el cumplimiento a lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En primer lugar, tenemos que ir empezando a buscar algunos conceptos. La sociedad como tal, a lo largo de la historia, se han buscado siempre la forma de organizarse. ¿Para qué? Para enfrentar de mejor forma los problemas. Siempre lo colectivo ha sido una mejor alternativa que las aventuras individuales. Eso en que se ha traducido en la creación de lo que llamamos estados. Un estado que es una estructura, hoy día ya no podemos decirlo, de una estructura jurídica, con territorio, con habitantes determinados, con sus propias leyes, etcétera, que a través de los siglos de la historia se ha ido construyendo como tal, con diferentes tipos, diferentes modelos, pero básicamente el objetivo es el mismo: establecer cierta estructura para salvaguardar los intereses de la mayoría, de todos, y de todos en realidad, los habitantes del territorio. Eso no significa que todos los estados sean iguales, que todos garanticen los derechos, que todos los protejan, para nada. Solamente que es una estructura nada más. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que conocer en esta ocasión? Primero, saber lo que es el Estado. El Estado es una construcción jurídica que tiene tres elementos principales. La nación, es decir, quiénes son los que ahí viven. Regularmente los estados se construyen a partir de nacionalidades. La nación tiene que ver con la identidad, donde hay mismos orígenes raciales en algunos casos, culturales, religiosos, aunque no necesariamente. Hay estados multiculturales. Chile es un estado unitario que aún no incorpora, pero por ejemplo en el sur y en el norte tenemos pueblos originarios de una cultura diferente a la nuestra, que no están incorporados del todo. En cambio, por ejemplo, Bolivia se define como un estado multicultural, en el cual incorporan las distintas identidades que ahí en el país viven. Eso son diferentes modelos de estado, pero debe considerar a quienes viven allí. El territorio, es decir, dónde se ejerce el poder. Así, el territorio está definido, puede ser terrestre, marítimo, como mencionamos la vez anterior, puede ser aéreo. ¿Se acuerdan que nosotros definimos lo que era el territorio en las guías anteriores? No la anterior, la segunda. Es decir, ¿dónde el Estado de Chile va a tener poder, jurisdicción, autoridad? El tercer elemento fundante del Estado es el poder, es decir, quién gobierna, quién administra el poder dentro del Estado. En el caso de Chile es el presidente de la República, que encabeza un gobierno durante un periodo determinado y que después viene otro gobierno como tal. En otros lugares se le llama primer ministro, en otras partes se llaman reyes, los emires, en el Medio Oriente. En fin, puede tener diferentes nombres. Se refiere a quién encabeza el Estado, quién lo gobierna. ¿Qué es lo que busca el Estado? El bien común. Ese es el objetivo, el bien común de todos los que viven ahí en el territorio. Ojo, para todos los que allí viven. Eso significa, por ejemplo, el caso de Chile, no solamente para chilenos y chilenas, sino que también para todos los extranjeros que aquí están viviendo en este minuto. Para tener bien claro, el Estado no es solamente, las leyes del Estado no son solamente para los chilenos o chilenas, son para todos los que están viviendo en el territorio chileno, que están bajo la jurisdicción, por lo tanto, nacional. Por lo tanto, el poder de las autoridades llega a todos los que están, todos los habitantes del territorio nacional. Dentro del Estado se entiende que hay tres poderes o tres funciones específicas del Estado. Uno tiene que ver con el poder legislativo, que son los que hacen la ley. En el caso de Chile se hace la ley en el Parlamento, en nuestro caso es bicameral, es decir, tiene la Cámara de Diputados y los de senadores. Ahí se presentan los proyectos, ellos los discuten, generan propuestas de ley y son aprobadas posteriormente por el presidente de la República. El Poder Judicial, es decir, los tribunales de justicia, jueces de garantía, de apelaciones, Corte Suprema, etcétera, son los que aplican las leyes, no las hacen, solamente las aplican. Y el Poder Ejecutivo, que es quien administra el Estado, el gobierno. ¿El gobierno quiénes son? El presidente, los ministros y todas las autoridades nombradas
a nivel central por el gobierno. Ellos no son el Estado. Gobierno es una cosa y Estado es otra cosa. El Estado es permanente. Está siempre. El gobierno es solamente que lo administra por un periodo determinado. ¿Dónde se establece eso? En la Constitución política, que dice cuál es nuestro territorio, qué tipo de gobierno tenemos y quiénes componen, en términos de personas, al Estado de Chile. Sigamos avanzando, estudiantes. En la historia, digamos, los estados se han ido creando, pero el gran problema es quién gobierna, es decir, quién administra el Estado. Y para eso en la historia han existido diferentes formas, pero aquí vamos a mencionar tres tipos de gobierno: la monarquía, la oligarquía y la democracia. La monarquía son los reyes o emperadores o nombre que pueda tener el personaje. La oligarquía, que es el gobierno de un grupo más pequeño, y la democracia, que es un gobierno de todos. Eso significa la palabra democracia, gobierno del pueblo. Esa es la etimología. ¿Qué significa? ¿Quién ejerce el poder? La monarquía solamente el rey, una sola persona, él y sus herederos y su familia. En la oligarquía es un grupo privilegiado de la sociedad. En la Edad Media existían los caballeros feudales. Ellos, si tú no nacías en ese grupo, quedabas fuera y no tenías acceso al poder, para nada. La democracia es un representante de la comunidad. La comunidad, el pueblo, elige las autoridades. Esa es la diferencia. ¿Cómo participamos? En la monarquía, ninguna participación. En la oligarquía, solamente un grupo pequeño, los que de la clase privilegiada. Y en la democracia, los ciudadanos eligen a los gobernantes. La ciudadanía se define por ley también. En el caso de Chile, ¿quiénes son los ciudadanos? Las personas que pueden votar. ¿Sí? Nuestro sistema de gobierno, nuestro Estado unitario que tiene Chile, tiene un sistema de gobierno democrático que se restituyó a partir de marzo del año 1990 tras una dictadura de 17 años aproximadamente, donde nuevamente empezaron a imperar la ley, que es la constitución política, respetar los derechos humanos, a gobernarnos de acuerdo a la decisión de la mayoría y no solamente de un grupo, en fin. Eso es lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos de la constitución política, que es la que establece y define nuestro Estado, esa está inspirada bajo la lógica de la democracia. Y la democracia tiene algunos principios básicos. Aquí yo menciono cuatro que son bien importantes. Primero, el respeto a la Constitución y las leyes, la soberanía popular, la alternancia en el poder y la separación de los poderes del Estado. Respeto a la Constitución, que todos debemos cumplir las leyes, todos, desde el gobernante hasta el último individuo que está en este territorio, chileno y extranjero. Soberanía popular, las autoridades las elegimos nosotros mandatamos a alguien para que nos gobierne. Piñera no se eligió solo, alguien lo nombró y debe respetar la ley, y cada 4 años tenemos que elegir un nuevo gobernante, así dice la ley. La alternancia en el poder, es decir, tienen que cambiar, tienen un tiempo limitado para ejercer el mandato. No son eternos, sino que se transforman, hay abusos, son dictaduras o tiranías. La separación de los poderes del Estado. El Estado no puede tener una sola persona tanto poder. Por eso es que se dividen uno hace las leyes, el otro las aplica y otro gobierna. Eso es lo que tenemos que tener claro. Mire, uno de los elementos centrales acá de esto, de la democracia, es que es el sistema el cual puede garantizar los derechos humanos. Los derechos humanos es un principio que establece que todos nosotros, todos, sin distinción, tenemos una cierta cantidad de derechos, es decir, atribuciones que son por el simple solo hecho de ser personas. Los derechos humanos dice que son universales, es decir, para todos y todas. Nadie queda fuera de esta posibilidad. Todos debemos ser sujetos de derechos, lo somos ante la ley, no solamente en Chile, en cualquier parte. Por otro lado, son inalienables. ¿Qué significa eso? Que no nos los pueden quitar. ¿Sí? La democracia debe garantizar esto. El Estado de Chile debe garantizarlo porque está en la ley, está escrito en la Constitución política que debemos respetarlo, y nosotros debemos acuerdos internacionales que nos obligan a respetar ellos. Mira, acá hay un pequeño resumen en términos los tipos de gobierno para que quede más claro. Tipo de gobierno tenemos 3 tipos: monarquía, oligarquía y democracia. ¿Quién gobierna? Una sola persona, una élite, o la soberanía popular, es decir, nosotros delegamos en alguien ese gobierno. ¿Cuáles son los principios de la democracia?
que es la que nos interesa. El respeto a las leyes, la soberanía popular, la alternancia en el poder, la separación de los poderes, que están explicados más arriba. Y esto es lo central, el respeto a los derechos humanos. Si respetáramos los derechos humanos, vamos a tener claro de que, por ejemplo, hay un derecho humano que habla de la igualdad ante la ley, conocer la ley, de hecho, la soberanía popular, es decir, participar y elegir o ser elegido, abstenerse en el poder, que tiene que ver con derechos políticos, y la separación de los poderes, es decir, para evitar los abusos. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, queridos estudiantes, en esta ocasión? A partir del texto, usted va a elegir uno de los principios básicos de la democracia, que son estos: respeto a las leyes, soberanía, y están desarrollados más arriba en el cuadro. Y va a decir cómo se puede evidenciar en la realidad chilena actual. O sea, dígame, ¿cómo se ve esto? La soberanía popular, ¿cómo se ve en la realidad? Deme un ejemplo. Porque nosotros, por ejemplo, soberanía popular, tal, que nosotros elegimos los alcaldes, entonces, bla, bla, bla. Y ahí usted me explica por qué, ¿ok? La segunda, una diferencia entre un gobierno monárquico y uno democrático. Explique a partir de un ejemplo que usted conozca. Diga ya, una diferencia es que no hay un rey y el otro hay un presidente. Ya, pero deme un ejemplo que marque esa diferencia. Que puede ser un personaje de la historia o uno actual, de la actualidad, que usted puede... Hay montones de casos hoy en día. Y por último, miren acá, que es lo relevante de los derechos humanos. Estos son dos, están extraídos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos dos textos. Miren, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, bienestar, y en especial la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esto es un extracto. Usted dígame, ¿esto se respeta en Chile? Dígame usted lo que usted cree, ¿sí o no? Usted me dice lo que usted cree. ¿Y por qué? Si usted me dice sí, sí, porque... Y si me dice que no, dígame por qué usted cree que no se respetan en Chile. Y abajo lo mismo, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. ¿Se respeta eso en Chile? ¿Sí o no? Y deme un ejemplo, dígame por qué usted cree sí o no se respeta en nuestro país. Esto es, jóvenes, espero que lo pueden desarrollar. Cualquier cosa me pueden consultar. Ustedes tienen cómo contactarse conmigo, así que, o a través de su profesora jefa. Un gusto nuevamente, esperemos que estén bien y un abrazo virtual a todos. Un gusto. Hasta luego.